En el ámbito público no basta el consentimiento, sino que además es necesaria una formalización, que se conoce como perfeccionamiento del contrato. Esto tiene una consecuencia práctica. A veces se adjudica la buena pro a una empresa y algunas entidades ya empiezan a recibir los bienes o los servicios cuando todavía no hay contrato. Eso invalida la operación. Por lo tanto, hay que esperar a la suscripción del contrato, a la formalización del contrato, para que esto sea factible de ejecutar. En cuanto al contenido del contrato, es decir, a las obligaciones a que se comprometen las partes, en la contratación privada es libre, es de negociación libre como regla. En el ámbito público no. En el ámbito público la lógica es la siguiente: la entidad administrativa determina lo que necesita, lo establece en unas bases, con ello convoca e invita a ofertar. Las empresas le ofertan, se evalúan esas ofertas y luego se adjudica la buena pro. Eso parte de una opción histórica a nivel de la formación de la noción de contrato público, y es que no se confía en que todos los funcionarios públicos van a utilizar correctamente los recursos si fueran de manera libre en su utilización. Por lo tanto, resulta indispensable hacer esta separación y que la entidad pública determina sus necesidades y invita a ofertar. Y luego de que la ofertan, ella acepta. Por lo tanto, la formación del contrato público difiere de la contratación privada en el sentido de que es la entidad la que determina lo que va necesitando en esa operación. Otro aspecto conceptual está referido a los objetos contractuales, es decir, a aquello que puede ser contratado por el Estado. La regla es la siguiente: el Estado puede celebrar cuanto tipo de objeto contractual requiera para el cumplimiento de sus funciones. Ese es el principio de base. Sin embargo, ¿qué cosa tenemos en la realidad? En la realidad, algunos de estos contratos, por la alta frecuencia con que se dan, han sido objeto de regulación normativa y existen leyes que regulan ese tipo de contratos. Lo tenemos sobre bienes, servicios, obras, endeudamiento interno, endeudamiento externo, concesiones y otros más. Pero aún falta desarrollar legislación para otros objetos contractuales que ya el Estado está celebrando y que, como no hay normativa expresa, termina aplicando de manera supletoria legislación que opera entre los privados y a veces sin adaptar esa legislación o esa normativa a la lógica de los contratos públicos, lo cual ha traído problemas. Por ejemplo, fideicomiso, el factoring, el leasing, son figuras contractuales que ya se pueden usar y se debieran usar en el ámbito público, pero falta desarrollar aún legislación pensando cuando en ese tipo de contratos se utilizan fondos públicos y son contratos de la administración pública. Por lo tanto, respecto de los objetos contractuales, el principio es que se puede celebrar cuanto tipo de objeto de contrato se requiera, eso sí, como principio. Algunos están regulados y algunos aún faltan por regular. Por lo tanto, la experiencia nos demuestra una tarea. Cuanto antes debemos ir trabajando estos nuevos objetos contractuales que ya existen, pero que es necesario que tengan una normativa de soporte. Toda contratación pública hoy se rige por principios. Y los principios tienen básicamente como roles que sirven para llenar vacíos, que sirven para interpretar o sirven para crear nuevas normas. Normalmente las legislaciones no expresan los principios porque con el tiempo pueden quedar fuera de la realidad. Sin embargo, como en el Perú no teníamos una claridad sobre los principios aplicables, se optó por normar los principios y están los de promoción del desarrollo humano, moralidad, libre concurrencia y competencia, imparcialidad, razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia, economía, vigencia tecnológica, trato justo e igualitario, equidad y uno muy simpático, la sostenibilidad ambiental. Es decir, cuando tienes un vacío en las normas, y es muy usual encontrar vacíos en las normas, lo primero que tienes que hacer es buscar una respuesta a ese vacío tomando en cuenta los principios de la contratación pública.
Solo si no encontrases nada o no pudieras construir nada, lo cual sería muy difícil, recién vas a otro orden normativo. Por lo tanto, hoy ya no se debe hacer lo que siempre hemos hecho, que cuando yo no encuentro algo en la ley de contrataciones, directamente voy al Código Civil y aplico mecánicamente el Código Civil. Eso ya no. Hoy la legislación te dice, si tú no encuentras algo, tendrás que recurrir a los principios, y si ya los principios no te satisfacen, recién ir a otro orden normativo para aplicar. ¿Cómo ha evolucionado nuestro sistema contractual? Aquí ya pasamos a mostrar cómo está nuestro régimen contractual. Ha habido históricamente una tensión entre la dispersión de las normas y la unificación de las normas. Históricamente, en la década del 60 se emitió el Reglamento de Obras Públicas, RULCO. 15 años después, el RUA, para bienes y servicios. Al siguiente año, el año 86, la Ley de Consultoría. Aquí el Perú tenía estas tres normas para todas las entidades del Estado. Sin embargo, empezó la presión interna por parte de algunas entidades pidiendo que se atiendan sus características especiales. Inicialmente eso era prudente hacerlo, pero después se convirtió en una práctica por la cual cada entidad quería su propia norma. Y aprecien en lo que terminamos. Llegamos a tener 19 normas de contratación. Por lo tanto, era muy difícil contratar y esto generó discriminaciones y serios problemas en la práctica. Se reacciona contra ello y la nueva legislación de contrataciones sucesivamente empieza a unificar el sistema. Nuestra tendencia hoy es a tener un solo régimen normativo que comprenda principios básicos, procedimientos especiales para situaciones especiales y la coexistencia con otros regímenes en un ambiente de coherencia. Y eso es lo que constituye hoy la ruta de los contratos públicos y es hacia donde debemos ir. No es prudente la dispersión normativa, no es prudente que cada entidad tenga sus propias normas de contratación. Lo prudente es tener una sola normativa con coexistencia de normativa que se requiera, pero siempre integradas en una sola unidad. La magnitud de los contratos públicos es bastante alta y se convierte ello en una amplísima zona de oportunidades de negocio para las empresas y también de oportunidades de aplicación de políticas públicas para las entidades. Estamos hablando de cerca de 120.000 contratos al año en bienes, servicios y obras, desarrollado por cerca de 3.000 entidades públicas y con interesados 220.000 proveedores. Por lo tanto, es un universo bastante amplio y la atención y las políticas para atender este sistema tienen que ser también de carácter integral y que pueda abordar a todo este sistema. Este es nuestro régimen de contratación pública hoy. Actualmente tenemos un régimen general y regímenes paralelos. El régimen general, dividido en tres fases: programación y acto preparatorio, que se da al interior de la entidad, procedimiento de selección y ejecución del contrato. Donde se ha trabajado en el Perú es en desarrollar esta segunda fase, el procedimiento de selección. Antes existía exclusivamente este sistema, es decir, únicamente existía el procedimiento clásico, pero posteriormente se han incorporado la subasta inversa y el convenio marco, que disminuyen tiempos y disminuyen las posibilidades de desviación de recursos. En los regímenes paralelos, la explicación básicamente está en tres. La primera, que hay entidades internacionales como el Banco Mundial, el BID y otras que exigen la aplicación de sus normas cuando te prestan dinero o cuando realizan cooperación técnica. El uso de esos fondos se hace conforme a sus reglas. El segundo caso está dado por encargos, en algunos casos encargo de gestión de recursos y en otros casos encargo del procedimiento de contratación. Y otra justificación de los regímenes
regímenes paralelos es normas de urgencia. ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir el país? Trasvasar lo más posible los procesos de lo que llamamos el régimen clásico hacia la subasta inversa y el convenio marco en lo que corresponda. La regla es muy simple. El procedimiento clásico es pertinente para bienes desiguales en los que hay que comparar. La subasta inversa es para bienes iguales, en lo que solamente se compite por precio. Y el convenio marco es para bienes similares, en los cuales la entidad únicamente escoge en una pantalla lo que necesita. Resulta que si nosotros sostenidamente identificamos qué bienes y servicios podrían ir a subasta inversa y convenio marco, no menos del 40% de lo que se contrata en el país podría ir por esa vía. Lo cual lleva a que se priorice el trabajo en esta zona. Todavía estamos en proceso de implantación y en eso hay que trabajar. Y en lo otro que hay que trabajar es en la coexistencia razonable que tiene que haber entre el régimen general y los regímenes paralelos. Por ejemplo, un paso importante en esa línea ha sido cuando UNOPS y el OCE suscribimos un documento por el cual UNOPS se compromete a publicar todas las operaciones en el SEACE, en el Sistema Electrónico de Contratos, y a ir explorando la posibilidad de tener compatibilidad en las reglas de contratación, además de la apertura de información tanto al OCE como a la Contraloría. Ese paso ha sido histórico, ha sido clave, y eso es lo que debiera continuarse como ruta, porque permitirá una coexistencia clara, coherencia entre los regímenes paralelos y los regímenes de carácter general. Como último punto, la agenda de aquí a futuro. Lo primero a tener en cuenta a futuro es que hay una tendencia marcada en 5 líneas hoy en el mundo. La primera, se está exigiendo cada vez más la aplicación del principio de valor por dinero. Por lo tanto, lo que se viene de aquí en adelante es que ya no tendrá mayor puntaje el que ofrezca necesariamente lo más barato, sino que las evaluaciones tendrán que ser integrales desde el punto de vista económico. Con lo cual, no necesariamente lo más barato se tendrá que comprar, sino aquello que me presente mejor impacto económico de manera integral. La promoción de los contratos para el desarrollo sostenible. En el mundo entero, los estados son conscientes que son los principales contratantes. Por lo tanto, una manera de provocar mejoras en el medio ambiente y su protección es otorgar mayores puntajes o mayores facilidades a las propuestas que presenten bienes o servicios amigables con el medio ambiente. Eso está en proceso de exploración y tiene una implantación inicial, pero es una tendencia en el mundo que se está reflejando ya en las reglas de contratación. La integración de los sistemas de contratación en el mundo también. Así como tenemos un sistema electrónico hoy y una página para el sistema electrónico de contratos, pronto habrá una de carácter continental, y no te extrañe que tengamos una de carácter ya internacional, de modo tal que los interesados en contratar con el Estado puedan apreciar en un solo sitio o en sitios interconectados, pero muy estrechamente ligados, qué está pasando en los contratos públicos y sus oportunidades de negocio. Otro tema que se viene con mucha fuerza es el de la formación de capacidades con miras a la profesionalización de contratación pública. Es decir, ya se están implantando en el mundo programas de certificación que incluso llegan a los niveles de doctorado, PhD, con valor internacional. Eso ya está presente en el mundo y se está tomando la decisión de implantarlo también en el continente. Y por supuesto, la rendición de cuentas como un factor coadyuvante para el mejoramiento de los sistemas democráticos. Sabiendo que la contratación pública es un área muy crítica en los gobiernos, esto lo puede prestigiar o desprestigiar. Pero también lo que está en el fondo es que un sistema tiene credibilidad cuando hay orden y por lo tanto la rendición de cuentas se convierte en una necesidad en estos tiempos. Un tema clave dentro de esto es la formación de capacidades. Y en esta línea lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente.
La capacitación debe ser masiva. En el Perú contratan 40.000 personas en el Estado y 210.000 personas por lo menos en el ámbito privado. Por lo tanto, estamos hablando de 250.000.000 de personas que todos los días trabajan en contratos públicos. En consecuencia, la capacitación tiene que ser masiva, a todo nivel, en grados. Hay personas que tienen que empezar a aprender, otros que ya conocen y deben especializarse. Para todos debería haber, y utilizando los medios masivos posibles, y que la capacitación sea permanente, de calidad, que tienda a la profesionalización y a las certificaciones. Y por último, ¿cuáles son las rutas a seguir en el Perú y cuáles son las rutas que tenemos que trabajar para que el país tenga un sistema eficiente y eficaz en contratos públicos? La primera de ellas, a nivel nacional, lo que tenemos que hacer es desarrollar aún más nuestras normas. Nuestras normas están hechas para gobiernos regionales medianos o grandes, ministerios, empresas del Estado grandes, pero no está pensada para municipalidades muy pequeñas, donde hay, por ejemplo, 5 personas, donde es prácticamente imposible aplicar la ley, o para zonas como el BRAE, o para zonas donde no hay ni siquiera personas que tengan DNI y tienen que contactar con ellas. En consecuencia, hay que trabajar ya a detalle la desagregación de normas para que haya coherencia al interior del país. Pero en paralelo tenemos que ir sintonizando con lo que pasa a nivel internacional, porque a nivel internacional, tanto a nivel del continente como a nivel mundial, hay una tendencia, producto de la globalización, a uniformar criterios, a uniformar principios, a uniformar procedimientos, a uniformar prácticas, a evaluar la consistencia de los sistemas de contratación en el mundo. Por lo tanto, una estrategia tiene que apuntar a trabajar en estos dos niveles de manera simultánea. Como conclusión, el tema de los contratos públicos se inserta como una actividad con características especiales que requiere la concurrencia complementaria de diferentes disciplinas. Segunda conclusión general. En el tema de los contratos públicos están comprometidos los intereses colectivos y los intereses privados. En esa vinculación, las reglas y las prácticas tienen que ser apropiadas para ese escenario. Tercera conclusión general. Tenemos un régimen contractual diseñado y en funcionamiento. Requiere ser perfeccionado mirando tanto lo que pasa al interior del país como lo que pasa a nivel internacional. El lunes y martes tenemos un evento internacional en el Perú, somos sede, y uno de los temas que se trabaja es el tema de los contratos. Y finalmente, todos seamos conscientes que cuando se trabaja en contratos públicos, estás trabajando con expectativas ciudadanas. Es decir, ahí están los niños que necesitan esos alimentos, ahí están las madres que necesitan desplazarse, ahí están los pueblos enteros que necesitan carreteras, que necesitan proyectos, que necesitan inversiones. Por lo tanto, hay una responsabilidad incorporada en los contratos públicos, tanto para los funcionarios como para los proveedores. No es una actividad privada, es una actividad en la que deben sintonizar y sintonizan, en la medida de lo posible, los intereses colectivos y los intereses privados. En consecuencia, hay una responsabilidad a compartir de hacer que los contratos públicos efectivamente se conviertan en un instrumento de desarrollo para el país. Muchas gracias por la atención. Agradecemos su participación del doctor Ricardo Salazar Chávez. Y vamos a invitar por favor al señor rector para que en nombre de la universidad entregue la colección de la obra completa de nuestro mentor, Antonio Borrego Espinosa, a nuestro expositor, al doctor Ricardo Salazar Chávez. Asimismo, un diploma de honor
por su participación como conferenciante en este Foro Nacional Inversión Pública y Compras Estatales, Retos y Oportunidades de la Gestión Pública. Muchas gracias al doctor Ricardo Salazar Chávez por su participación y los invitamos a todos a un receso de 15 minutos. Van a ser atendidos con un coffee break y luego daremos paso para que estén en la mesa dos invitados que van a complementar lo que se ha expuesto en esta tarde. Me refiero a los señores expositores Fernando Cotrín Barbieri y Humberto Gorebello, especialistas en adquisiciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Repetimos al público asistente, es un receso de solo 15 minutos para que luego se reincorporen para participar de la segunda exposición en esta jornada inaugural.